Añoranzas Fraternidad Juvenil presenta una cápsula de Tributando a Jesús. Esto ocurrió en Tributando a Jesús. La forma inicial para uno llegar a conseguir la buena voluntad, el permiso, sin violencia de una persona, es con ese lenguaje corporal, y lo representó el Señor con una sonrisa. Pusimos el ejemplo en la cruz. ¿Cuál fue la actitud que mostró Jesús? El lenguaje corporal de Jesús. Primero, enmudeció, no se defendió sabiendo que era inocente. Ahí está la actitud, Ahí está el lenguaje corporal, el silencio, para favorecernos. ¿Por qué? Porque Él vino en propiciación, o sea, Él vino a favorecernos. Ser propicio es uno mostrar una actitud favorable para alguien que está en una desgracia. ¿Y cómo estaba el pecado haciendo desgraciada a toda la raza humana? Hasta que llegó Jesús y dijo, hasta aquí. Entonces, cuando lo clavamos en la cruz, primero el lenguaje corporal dice que el gozo que había en él, y el gozo se manifiesta con una sonrisa. Menospreció el oprobio y la cruz para salvarnos a nosotros, haciéndose justificación, santificación, redención, sabiduría por nosotros. ¿Qué es una sonrisa? Se define como mostrarse favorable. Entonces nos queremos hoy centrar. ¿Qué es ir con una actitud favorable o halagüeña para alguien en un asunto, especialmente en un suceso desgraciado para la persona? En este caso hemos estado hablando de personas que no nacieron en cuna de oro, que no son nobles. Alex, usted es de la realeza, usted desde que nació empezaron a educarlo y a darle modales, desde que nació. Imposible. No. Claro. Oh, ¿y usted, hermano Hernández? Tampoco. Nosotros, los que estamos aquí, creo que todos nacimos en el Burgo, como dicen. Entonces, lamentablemente, no tenemos de dónde sacar, excepto si aprendemos de Jesús, que para eso Él vino a restaurar al ser humano, y lo primero que Él dice es, aprendan de mí. Amén. Que soy manso. Y eso está clarito aquí. La mansedumbre es esos buenos modales y la humildad. De eso se trata. Entonces, fíjense lo que significa la palabra favorable. Dice que favorece. Cuando uno se acerca a alguien que no tiene y que todo el mundo lo rechaza porque es burdo, porque es grosero, porque es mal educado, sube mucho la voz cuando habla, es una persona que no es discreta, o sea, no tiene costumbre. No tiene buena costumbre, no tiene buenos modales, entonces todo el mundo le saca el cuerpo. Ahora, el Señor quiere que nosotros a ese tipo de personas, y eso se da en matrimonios, las personas se casan, al principio de lejos ven a la persona muy hermosa, pero luego en la relación se dan cuenta que no viene de la nobleza, que el individuo tiene manías como para llamarle maniático. Ah, pero yo me casé con un maniático. Sí, pero ¿qué vamos a hacer con él? Para eso es el destornillador. Entonces, ¿cómo trabajar esa persona? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son los modales? Las medidas para poder ayudar a esas personas, como nos tocó a nosotros vivir la experiencia que estamos mencionando cada vez que hablamos de este tema. Lo primero entonces es esa sonrisa, mostrarse favorable. Favorable, oiga cómo se traduce, que favorece, propicio, apacible, benévolo. Eso significa ir con una actitud favorable, que favorece. Ahora vamos a traducir el término favorecer. Es que usted va con una actitud de ayudar, de amparar, socorrer a esa persona. Cualquier relación donde usted encuentra situaciones desagradables, que muchas personas, precisamente por no tener las herramientas, no tener los modales, no tener las medidas, prefieren utilizar la fórmula aparentemente más fácil. ¿Cuál? Separarme de la persona, evitar a esa persona.
Y esa no es la salida que tomó Cristo. Levantar la voz, poner un tono equivocado, una mirada, un gesto, etcétera. Así la persona no va a cambiar ni se dejará mover. El destornillador es la herramienta que sirve para enroscar o desenroscar un tornillo. Si lo haces con una pinza o con un martillo, vas a herir el vástago, lo arruinarás y en un futuro no servirá para ser colocado en otro lugar porque está golpeado, maltratado. Lo correcto es con la técnica del destornillador. Correctamente. Repetimos, aunque le tome un año conversar con esa persona hasta que cambie, tómese su tiempo, que Dios tampoco está desesperado porque usted lo haga. Hágalo con paciencia, haciéndose amigo, favorable, acercándose, acompañándole y poco a poco lo va a ir moviendo. Dice que el destornillador, la parte más indispensable es el amor. Porque dice que la persona de la que estamos hablando, que vivimos la experiencia positiva, porque también nosotros vivimos la experiencia negativa, que fue que luchamos por cambiar. Yo puedo testificar, no para orgullo, sino para vergüenza. Traté de cambiar a mi esposa como muchos, y viceversa, esposas que quieren cambiar esposos, no saben usar un destornillador con todos estos accesorios que ese destornillador tiene, y terminan destruyendo la relación. A mí me ocurrió que no solo se destruyó mi relación, sino el ministerio con todo, porque no sabía usar el destornillador. Entonces, el amor, dice que fue con mucho amor que a esa persona que sí se dio la voluntad, se logró el objetivo. Y yo puedo adelantar que esa persona, y aquí tengo dos testigos, el hermano Alex y al hermano J.K. Hernández. Ya al momento de esa persona partir con el Señor, me dio como testimonio estas palabras. Me dijo, tuve por qué el Señor te puso a mi lado. Oiga qué palabra, hermano. Y ahí él trajo a colación todos los que se enfocaron en su defecto y le sacaron en cara en el momento que más necesitó el apoyo. Porque mientras hubo gloria, todo el mundo estaba cerca de él y le pasaba por alto los defectos. ¿Por qué? Porque quizás andaban detrás de los panes y los peces, igual que le pasó al Señor Jesucristo. Yo no me vanaglorío en esto, por eso les dije que primero dañé a alguien. Y yo no diría a alguien, a muchos, porque todavía estoy recogiendo y pidiendo perdón a personas que yo dañé en el pasado. Por tanto, esto que testifico no me sirve de vanagloria a mí, pero sí es una muestra de que se puede aprender y que se puede cambiar después de viejo. Hay esperanza en Cristo. No es como dicen en el mundo, de que mono viejo no aprende a hacer moriqueta, que árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Oiga, ese es el error más grande que un creyente, que una esposa, que un esposo, que un hijo, que un padre puede decirle a su prójimo. El Señor me llevó a mí en medio de esa gran crisis de esa persona, cuando nadie creía. Entonces Dios me llevó, y cuando esa persona se despidió de mí, que me dijo, ¿tú ves por qué Dios te puso a mi lado? Me dejaron solo. ¿De quién está hablando? Está hablando de las multitudes que lo rodeaban cuando había gloria. ¿Cuándo es que la gente necesita realmente? ¿Por qué criticaban a Jesús? Lucas 15. Porque a él iban los ¿quiénes? Los publicanos y los pecadores. Entonces los fariseos criticaban a Jesús porque vino a los enfermos, porque vino al que no tenía nada. ¿Sabe cuál es el blanco de público que se destinó especialmente el evangelio? El evangelio para todo el mundo, ¿eh? Y Jesús dijo las señales que le acompañaban, y entre ellas, y a los pobres le es anunciado el evangelio. Tributando a Jesús. Tributando a Jesús. El reverente homenaje cuya misión es una sola: regresarle a él todo el poder y toda la gloria. Toda la gloria por esta radio. Una producción de El Jeep Juventud Evangélica en Pie.